reflexionando un poco sobre ciertas cosas que están en cierta manera conectadas con la reflexión previa y, y va un poco en torno a las posibles coincidencias, a acciones aleatorias o a un guión predefinido o a un cúmulo de acciones que pueden parecer decisiones mías, pero que en el fondo simplemente se me han puesto delante en unas condiciones específicas en las cuales yo voy a seguir ese guión inevitablemente. Y estaba pensando en esas situaciones que me han ocurrido en estos últimos años. Y con esa perspectiva, pues casualmente encuentro muchas situaciones que han sido, podríamos decir, importantes y que han causado, un efecto, han tenido un efecto. Por ejemplo, una última que tuve, en la cual fui a un centro en donde doy clases, doy una introducción a los baños de hielo. Casualmente ese día ponen una especie de pared todo lleno para que la gente ponga carteles de cosas que la gente hace. Y era de los primeros, era de los primeros días que estaba. Entonces había muy pocos carteles. Y en eso que me quedo mirando y veo un cartel de una persona hablando del bufo, de la medicina del bufo, por llamarlo, ¿no? Y para aquellos que no saben lo que es el bufo, es como una especie de veneno que tiene una rana, un sapo. No sé si es una rana o un sapo. Uno de los dos. Entonces eso se inhala, se quema y se inhala y hace unos efectos parecidos a otras sustancias como el 5-MeO o cosas así. Podríamos decir un poco en torno a esa disolución del ego, que bueno, aquellas personas que hayan hecho algo de esto me entenderán. Los que nunca han hecho nada probablemente les sonará un poco a chino. Pero bueno, en ese momento en que veo el cartel, hay como algo en mí que promueve la curiosidad, porque ya es algo que yo ya tenía en mente. Años atrás estuve alrededor de tener la experiencia del 5-MeO, pero todo fue, ¿cómo se diría? Pues no llegó a nada. Todos los intentos que hice fallaron y lo abandoné, esa posibilidad. Y el bufo es algo parecido, no es lo mismo, pero tiene ciertas similitudes. Y entonces, en cierta manera, me sentí como atraído. Ese cartel ahí delante fue como me activó la curiosidad al menos. Y a lo mejor empezar a hacerlo. Por otro lado, en el mes de diciembre, por algún motivo que desconozco, tengo esa necesidad también de tomar sustancias. No cualquier sustancia, sino ciertas sustancias. Desde un punto de purga, voy a decir purga egótica,
como una limpieza, es como descansar un poco de esta experiencia egótica. Podríamos hablar en otro día sobre esto, pero bueno, para no salirme mucho del tema. En ese momento que estoy ahí mirando, de repente hay una señora que casualmente también da masajes en este centro, que no conozco, que nunca he hablado con ella, no sabía ni que ella daba masajes allí. Pero no sé cómo se junta la circunstancia, pero termina ella introduciéndose y termina ella diciéndome, como recomendándome esta experiencia. Ella misma me acaba como recomendando esta experiencia. No sé ni cómo se inició esa conversación. Probablemente la inició ella. Entonces ya me voy de ahí, no solo con el teléfono, me voy con el comentario de esta persona recomendando. Y de ahí se empieza todo a escalar. Llamo a esa persona y esa persona en principio se muestra disponible. Hay un momento en el que yo le pregunto por el precio y me da un precio que para mí es alto y le pido si lo puede bajar y lo baja un montón, lo cual me extraña y me lo hace accesible. Me lo hace justo a esa cantidad a la que yo pienso que puedo acceder. Termino conociendo a esta persona y agendo, digamos, esta ceremonia, por llamar, para un día que a mí me viene perfecto, en un momento perfecto. O sea, en realidad todo, en general, todo es fácil, no hay grandes dificultades, todo se presenta fácil. Y hago la ceremonia. Y la ceremonia es dura. No voy a entrar en mucho detalle, pero es dura porque, digamos, mi ego lucha, mi ego no quiere desaparecer. Y ese proceso cuando ocurre es muy doloroso internamente. Entonces hago 2 sesiones en esa misma mañana y las 2 tengo el mismo resultado. Luego hay cierta decepción por no haber sido capaz de haber cruzado esa barrera. Pero bueno, intento recoger un poco la parte positiva y continúo mi vida. En todo ese proceso había dejado de consumir microdosis de cannabis y café para poder entrar en la medicina lo más limpio posible, con menos interferencias. Y después de la medicina, pues pasé también 2 semanas sin consumir absolutamente nada para integrar un poco todo eso. Y estuvo bien, todo ese proceso estuvo bien. Pero un poco la historia es cómo es posible que eso sucedió de esa manera. Todo tan en su, o sea, era como que tenía que hacer esa cosa. Y las circunstancias externas se me plantearon todas de manera fácil, lo más cómoda posible para que yo fuera por ese camino. De igual manera, otras cosas se me presentan del otro lado. A lo mejor quiero poder irme de esta zona geográfica. Me gustaría irme de esta zona geográfica un tiempo, cambiar de aires un poco, porque llevo aquí prácticamente 4 años. Y es muy intenso, es una zona geográfica muy, está muy cargada. Y así la siento.
pero las condiciones y las circunstancias que tengo alrededor no me dejan irme. O sea, ni un pequeño viaje en una moto. No consigo tener los papeles en regla de la moto. Y cada vez que lo he intentado, siempre hay un impedimento, siempre hay algo que me lo bloquea. Y entonces, como no tengo los papeles de la moto, no me apetece ir circulando por ahí sin papeles de la moto. Entonces me quedo aquí. Y como tampoco tengo medios económicos para irme con un avión a ningún sitio, pues me quedo aquí. Entonces es como cualquier tentativa de salir, me bloquea todo. Se me bloquea todo. Y vuelvo un poco a ese concepto de esa película Truman Show, en donde Jim Carrey vive una experiencia metido dentro de un show. Él no se da cuenta, él está viviendo la vida normal, pensando que la vida es así. Y todo lo que le rodea es gente actuando. Y acordándome un poco de esa película y haciendo un poco de comparación con lo que estoy sintiendo, porque veo a la gente y veo a la gente actuar. Y veo a la gente actuar porque la actuación es mala. Son actuaciones que casualmente he sido un gran consumidor de cine toda mi vida. He consumido miles de horas de películas. He perdido mucho tiempo, voy a decir. He perdido muchísimo tiempo con las películas. Pero me pasó una cosa, y es que cuando dejé de ver películas, hace casualmente, pues esos 4 o 5 años, cuando dejé de consumir películas, pasó el tiempo y sufrí una especie de desintoxicación sin darme cuenta. Y después en el tiempo, de repente volví a ver una película, como quien dice, y sentí las actuaciones distintas. Era como si de repente tuviera más capacidad de crítica sobre las actuaciones. Luego, cuando uno consume mucha película, digamos que se produce cierto grado de, pues podríamos decir a lo mejor hipnosis, de escuchar un modo en el que hablan, un modo en el que actúan. Y en cierta manera, al escuchar todo eso, uno lo va normalizando y todo a lo mejor parece bien. Pero cuando uno se sale de eso y vuelve a escuchar las mismas cosas, cómo hablan, cómo actúan, uno es mucho más crítico y uno se da cuenta de que no son tan buenos actores o que la actuación esta realmente no fue buena. Entonces, eso me pasó y ahora en este momento estoy viendo no las actuaciones del cine, sino las actuaciones de la vida. Estoy viendo a la gente haciendo cosas. Entonces, estoy yendo un poco sobre todas esas cosas que me están pasando. El otro día, por ejemplo, también me pasó una cosa. El día, digamos, en el que he estado con todas estas reflexiones, empezaron a pasar cosas muy raras, cosas que no me había fijado nunca, que parecen de película, cosas que parecen de película, que me están invitando a que haga una acción. Y fueron todas en un plazo de 1 hora y pico, por decir, 2 horas y pico. Un tránsito que hice entre un pueblo y otro, circunstancias en el camino. De repente una persona que tiene un inconveniente con la moto, justo delante mía, y me promueve el decir, bueno, me voy a parar y lo voy a ayudar. O, por el contrario, pienso, no me voy a meter ahora nada de esto, quiero pasear tranquilo, no me voy a
a parar aquí ahora 1 hora a ver cómo ayudo a este, por ejemplo, ¿no? Y sigo de largo. Y, y después me encuentro a una chica que está en el suelo con una caja llena de cosas, de botes, de cigarros, yo qué sé lo que tiene ahí. Tiene un montón de cosas en el suelo, como que si se le hubiera caído. Y está esa chica como ahí en medio, como intentando colocar todo. Y me viene un pensamiento como de parar e intentar ayudarla. Pero después por otro lado hay un rechazo y digo, no, 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 sigue de largo. Esas dos cosas tan seguidas nunca me habían pasado. Por lo menos, al menos nunca había tenido la atención de ver esas cosas tan rápidas. Y después sigo y a los 10 minutos me encuentro a esta persona que me hizo la ceremonia del bufo. Casualmente no lo había visto en 2, 3 semanas y de repente me lo encuentro también. Y hace como para que yo me pare. Y me paro y hablo unos minutos con él y es una conversación muy rara, una situación muy, muy rara con esta persona. Y termino yéndome. Y después al momento me paro en otro sitio con otra persona donde suelo tomar, me tomo un kombucha de estos y tengo la curiosidad de preguntarle a esta persona. Tengo la curiosidad de preguntarle, de hablar un momento con él. Y entro en una conversación con él de 1 hora, por decir. Ni conté el tiempo, pero una conversación larga. Y lo escucho y me da sus opiniones. Y todas sus opiniones de repente empiezan a tener valor. Empiezo a prestarle realmente atención. Algo que en otras ocasiones no había hecho porque tiene una manera de hablar que se me hace un poco difícil de entender. Pero le escuché, le presté atención y saqué algunas cosas como de valor que me decía por primera vez. Y llega un momento en la conversación en el que aparece gente de fuera, gente rara, gente muy rara, con unas actitudes súper teatrales, así las percibo. Gente que habla, gente que actúa de una manera muy rara. O sea, es como esa película con unos actores muy malos. Y inicio una conversación con esta persona absurda completamente, en una condición todo como hiperactiva, o sea, una persona hablando como riéndose constantemente, pero todo muy falso. Y me empieza a generar una incomodidad escuchar a esta persona hablando. Y espero, y espero, y espero, porque pienso en continuar la conversación que tengo con el del negocio, pero esta persona no para de hablar, hasta que al final termina la conversación y se van a un lado. Y vuelvo a retomar la conversación por unos minutos, pero de repente llega otras 2 personas. O sea, había estado todo parado y ahora de repente empieza a venir gente. Y toda la gente que viene con conversaciones absurdas, la situación es como pesante, empieza a ser todo como incómodo, a tal punto que ya me levanto y le digo a este chico, me voy, me despido y ya me voy porque veo como que ya me tengo que ir. Y entonces me planteo, ¿por qué ocurrió todo esto así de repente? ¿Por qué viene toda esta gente en estas condiciones? Y me generan, o yo percibo ese desagrado, esa incomodidad para yo levantar y tener que irme de aquí, para no poder aguantar estar más aquí. Y me voy, y cojo y me voy. Y continúo el paseo. Y después de eso me encuentro con otras personas que vuelvo a tener más conversaciones. Y son conversaciones también con un montón de mensajes, con un montón de... Y un poco la conclusión de todo es, todos esos mensajes que me dijeron, cómo me directamente yo los recibo y me empiezan a condicionar mi vida otra vez. Empiezo a plantearme, pues debería ser así las cosas o debería ser así las cosas.
debería tener en consideración esto, debería tener en consideración lo otro. Y en cierta manera me está modulando mi actitud presente. Y pienso, ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Y pienso, en muchísimas ocasiones he tenido contactos con personas que pueden haber sido o aparentemente casuales, pero he recibido mensajes de algún tipo, de otro tipo, en muchas ocasiones. Y la sensación que tengo es como si, ya sé que puede sonar claramente dentro del mundo de la paranoia y todo esto, pero es como la sensación que percibo, en donde hay como una especie de complot, clásica palabra, como una conspiración. Ya voy a poner la otra y así queda el equipo perfecto. En donde todo el entorno está compinchado para ir guiándote en una dirección o en otra. De repente gente que no has visto a lo mejor en un año, de repente. Hay alguien que no has visto en un año y de repente lo ves 4 o 5 veces. Personajes que están ahora, como quien dice, en torno a mi vida. Algún alumno, de repente me lo veo 5 o 6 veces. Y en unas circunstancias muy raras, que dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que yo esté aquí y esta persona pase 5 o 6 veces por aquí? En una condición en la que veo que tiene interés en que yo lo llame, tiene interés en que yo le diga algo, quiere hablar conmigo, quiere entrar a decirme algo. Varias personas. De esa manera. Y me voy otra vez al Truman Show. Es como esa sensación cuando el protagonista le están viniendo, pues el amigo ese que tiene, cuando tiene un mal momento y le dice las cosas justas para intentar que el protagonista pues no se salga del juego, ¿no? Esa manipulación, ¿no? Y esa es un poco la sensación, la sensación que tengo. Y obviamente claramente puede uno estar en la cabeza armándose todas estas historias, ¿no? Es obviamente otra posibilidad. Todos son posibilidades. Pero cuando uno piensa como en este caso yo estoy pensando, no es descabellado, no son historias, voy a decir, que sean fáciles o mejor dicho, son historias que son fáciles de crear. Son combinaciones fáciles de hacer. No tengo que hacer grandes vueltas y grandes. O sea, es como fácil pensar en algo de esto y combinar una historia de una u otra persona y ver un trasfondo en las intenciones o ver un trasfondo en las acciones de otras personas. En este momento se me hace facilísimo hacerlo. Y todo como concuerda, todas las cosas concuerdan. Incluso episodios que pensé del pasado, episodios que digamos me causaron un gran cambio. Me pregunto a cuenta de qué ocurrió aquello, qué factores fueron los que intervinieron, de qué manera, cómo se juntó una cosa con otra, cómo llegué a aquello. Y en ese pensamiento empiezo a ver cosas raras, empiezo a ver situaciones de, bueno, ¿por qué esta persona apareció? ¿Cómo apareció? ¿Qué me influenció? ¿De qué manera me influenció esta persona? ¿Qué posibilidades tuvo de interferir para causar esto, para causar lo otro? Y empiezo a atar hilos y veo posibilidades.
nada es descabellado, veo verdaderas posibilidades. Entonces me hace pensar un poco, ¿dónde está el factor aleatorio en esta experiencia que estamos viviendo? Y dónde está esa parte en la cual pues hay un guión y hay unos individuos que forman parte de esa historia y la van modulando. Uno se cree que uno decide, uno se cree que uno es el que dirige aquí esta experiencia, y la sensación que tengo es que no. Ahora tengo la sensación de que me están dirigiendo la experiencia a través de todos estos actores, interlocutores, de un lado y de otro lado. Es como que todos me están llevando por un camino. Me hacen sentir que soy yo el que decido, pero realmente son ellos los que me van mostrando el camino. Ellos me lo muestran y yo hago lo que me están diciendo. Y esa es la parte, digamos, bien divertida de este último tramo. Seguiré pendiente, seguiré un poco atento, porque claramente aquí de lo que se trata ahora, con este conocimiento que tengo o con esta experiencia que he vivido, de qué manera la puedo utilizar para beneficiarme, para estar mejor, de lo que se trata, para vivir mejor en esta experiencia. ¿De qué manera? Entonces, lo único que veo es mantenerme alerta a las cosas, a todo lo que se me presenta delante, y no tomar decisiones impulsivas, no dejarme llevar, darle un poco a la reflexión tranquila, un poco de reflexión y ver las circunstancias como son. Y eso creo que es un tema interesante para realizar. No necesariamente es decir que no a todo, simplemente reflexionar sobre las cosas y bueno, darle un poco la vuelta a todo, a ver qué es. Y ver qué pasa. Pues curiosidad tengo y a ver qué pasa. Ese sería el tema.